Damos la bienvenida a la cuarta y última jornada del segundo Congreso Provincial de Educación de la provincia de Salta, formato bimodal, camino que recorrimos, desafíos por andar. Retomamos algunos decires de la conferencia y ponencias del día de ayer. Importancia y valorización del rol de preceptores en el sostenimiento de las trayectorias escolares. Intervenciones institucionales con carácter pedagógico y formativo. Corresponsabilidad. Formación y profesionalización. Desde una mirada apasionada que marque un sentido y una meta, identificar márgenes de intervención posibles. Procurar una educación conectada con la realidad y adaptada a las necesidades particulares de cada contexto. Participación activa de la comunidad. Formación de familiares. Modelo dialógico. Inteligencia cultural. Modificación de las estructuras. Cambios que deben ser permanentes, no solo proyecto piloto. Redistribución del poder. No rendirse, probar e intentar. Experiencias emocionales de estudiantes indígenas en educación superior. Actos de discriminación que construyen tramas de desigualdad. Imágenes y autoimágenes. Las emociones en la vida como estudiante indígena universitario. Normas federales y jurisdiccionales en consonancia con el cuidado de las trayectorias educativas. Lo continuo y lo discontinuo. No es un lo que hay resignado, sino activo y expectante. Formarse con otros. Investigar e intervenir activamente en la educación superior. Las prácticas como proyecciones comunitarias. Antes de empezar, les pedimos a todos los presentes que por favor guarden sus celulares. Por favor. Muchas gracias. Ahora vamos a disfrutar de una presentación a cargo de la profesora Lorena Yabra de la Escuela Provincial de Música José Logiudice, número 6003. Muy buenos días a todos los profesores. En esta mañana voy a compartir una canción que lleva por nombre Canción de las Simples Cosas. Y bueno, un honor estar con ustedes en representación de la Escuela de Música. Espero que les guste. Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño muere por sus hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas. Esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida, y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso
que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Demora que aquí, con la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Muchísimas gracias. Bueno, me voy a despedir con una última canción que lleva por título Como un pájaro libre, que es un tema muy conocido por la que fue en vida nuestra cantante Mercedes Sosa. Pájaro libre, libre vuelo, como un pájaro libre, así te quiero. 9 meses te tuve creciendo dentro y aún sigues creciendo y descubriendo, aprendiendo a ser un hombre. No hay nada de la vida que no te asombre. Como un pájaro libre, de libre vuelo, como un pájaro libre, así te quiero. Cada minuto tuyo lo vivo y muero. Cuando no estás, mi hijo, ¿cómo te espero? Y es el miedo un gusano que roba y come. Apenas abro un diario, busco tu nombre. Como un pájaro libre, de libre vuelo, como un pájaro libre, así te quiero. Muero todos los días, pero te digo, no hay que andar tras la vida como un mendigo, y el mundo está en ti mismo, debes cambiarlo. Cada vez el camino es menos largo. Como un pájaro libre, de libre vuelo, como un pájaro libre, así te quiero. Muchísimas gracias. Que sigan con el Congreso. Muchísimas gracias.
Agradecemos la presentación a cargo de la profesora Lorena Yabra de la Escuela Provincial de Música José Logiudice número 6003. Seguidamente, agradecemos la presencia y acompañamiento de la subsecretaria de Planeamiento Educativo y Desarrollo Profesional Docente, profesora Mariel Díaz Ruiz. La secretaria de Planeamiento Educativo y Desarrollo Profesional Docente, profesora Analía Guardo Gallardo, dará inicio a las actividades académicas previstas para el día de la fecha. Le cedemos la palabra. Bueno, buenos días a todos, a todas. Un marco muy lindo por la interpretación de Lorena para iniciar este cuarto y último día del segundo Congreso de Educación Provincial. Y antes de presentarlo a nuestro conferencista del día de la fecha, quería el ministro de Educación estar un ratito con nosotros y hacernos un saludo antes de irse a cumplir con otras actividades, pero me pidió estar acá para poder saludarlos al inicio de la conferencia de Axel. Así que lo escuchamos a él primero. No sé si está por ahí. ¿Estás por ahí, Matías? Sí. Sí. Es importante que se haya continuado con esto de los congresos, ¿no? Los congresos, porque nos permite reflexionar, ¿no? De nuestras prácticas, mejorarlas, es fundamental. Y sí, quería estar un ratito con ustedes y saludarlo a Axel Rivas, que lo íbamos a tener acá, pero bueno, tuvo un inconveniente para viajar. Lo vamos a tener seguramente en otra oportunidad, sin dudas, ¿no? La verdad que es un placer escucharlo a él y las cosas que uno lee, que él escribe, la verdad que son iluminan tanto el camino en el mundo de la educación que es muy importante que lo podamos compartir, que podamos pensar, ¿no? Pensar cómo enseñamos, qué enseñamos a partir de lo que él nos hace reflexionar, ¿no? Sé que Axel estuvo trabajando también en todo un análisis de los sistemas educativos comparados, la verdad que un trabajo tan sólido que es muy importante que hoy esté con nosotros, ¿no? Y en un tema esencial, ¿no? Que es la motivación, ¿no? Cómo motivar, cómo despertar la curiosidad a nuestros alumnos, ¿no? Un mundo tan lleno de pantallas, ¿no? Y con tantos estímulos, y cómo ayudarlos a abrir al mundo del conocimiento, ¿no? A que tengan gusto por investigar, por aprender, y tratar de salir de tanto ruido, ¿no? Ruido a veces que viven en sus propias familias, en la sociedad en la que vivimos, y eso obviamente repercute, ¿no? En la escuela, claramente, ¿no? La escuela no está aislada, somos parte de la sociedad y tenemos los pros y los contras de lo que hoy vivimos. Así que saludarlo a Axel, te perdiste las empanadas, el vino salteño, pero sé que vas a venir cuando puedas en algún momentito y compartir con nosotros, con nuestro equipo de trabajo, y a todos los que están participando de este congreso, bueno, alentarlos a eso, ¿no? A siempre seguirse formando, reflexionando, compartiendo las buenas prácticas también, porque hay tantas buenas prácticas en nuestros colegios, en nuestras escuelas, que hay que compartirlas, ¿no? No nos tenemos que quedar con esos tesoros que hay, ¿no? En las escuelas y en nuestros colegios. Y son ámbitos, los congresos, los seminarios para esto, también para compartir nuestras buenas prácticas. Así que gracias, Axel. También es esto, ¿no? El uso de las tecnologías en la escuela, en el sistema educativo, qué importante, ¿no? Teníamos una dificultad, pero bueno, acá estamos, ¿no? Así que muchísimas gracias por estar y bueno, nos veremos pronto. Señor ministro, y ahora sí, lo presento a nuestro conferencista de hoy, Axel
¿Cómo estás? Bienvenido. Te saludamos acá calurosamente todos los docentes de la provincia de Salta. Sabemos de tu trayectoria, que sos doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, que realizaste estudios doctorales en el Instituto de Educación de la Universidad de Londres, que sos magíster en Ciencias Sociales y Educación por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, licenciado en Ciencias de la Comunicación, que sos profesor, investigador y director de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés, y que entre tus libros destacamos A revivir las aulas, Cómo controlar el futuro de la educación y América Latina después de PISA. Y sabemos también que ganaste el premio CONEX en educación por la década de 2006 y 2016. Sabemos de toda tu trayectoria y experiencia en educación, así que muy interesados vamos a escucharte en tu conferencia, La motivación de los estudiantes, cómo encenderla, cómo sostenerla, desafíos de la justicia educativa entre la teoría y la práctica. Te escuchamos, Axel, un placer estar con vos. Buenos días, bueno, un placer también de mi parte. Saludos especiales para todos los docentes que se encuentran allí, bueno, para los organizadores por su gran trabajo. Muchas gracias al ministro también de Educación, Matías Canepa, por sus palabras introductorias, su bienvenida. Y antes que nada, quiero expresar unas disculpas y un pesar muy grande por no poder estar allí. El problema de salud me impidió viajar a último momento, así que me apena mucho porque quiero mucho a la provincia, tengo muchos queridos amigos allí, así que espero poder ir muy prontito. Y bueno, el tema de la convocatoria, bueno, felicitar también por la iniciativa del Congreso Provincial de Educación. Es muy importante hacerse espacios para reflexionar, discutir, como decía el ministro, para compartir también experiencias, para salir un poco también del ámbito de cada escuela y encontrarse, ¿no? Es un momento en el cual uno a veces queda muy encerrado en el día a día y la actividad cotidiana que indudablemente nos presiona, nos toma todo el tiempo, pero hacerse este espacio es muy valioso y felicito a la provincia por la organización del Congreso. Y quiero compartir entonces mis reflexiones sobre esta pregunta, este tema disparador, que creo que de alguna manera intenta captar la atención de distintas dimensiones que enfrentamos como docentes, como educadores, que tienen que ver con la motivación de nuestros estudiantes. Y las reflexiones que voy a compartir parten de distintas investigaciones, de haber dialogado mucho con docentes, con estudiantes, de trabajar mucho con escuelas y de tratar de encontrar un rumbo que sea un camino entre la teoría y la práctica. No necesitamos visiones teóricas alejadas de la realidad, pero necesitamos categorías y lecciones de la investigación que se puedan combinar con la práctica cotidiana y con las experiencias de los docentes. Así que voy a compartir la pantalla para poder acompañar las reflexiones con algunas palabras y algunas imágenes. Espero que se pueda ver bien allí. Entonces, un poco como les decía, el tema de la motivación es un gran misterio, es una gran pregunta que nos acecha, y bienvenido sea que nos aceche, porque creo que necesitamos hacernos reflexiones y preguntas sobre cómo se logra la motivación de nuestros estudiantes, ¿no? Y entonces los puntos de partida de esta presentación tienen que ver con esta gran pregunta, ¿no? Y creo que es una pregunta para hacernos, para dialogar sobre por qué aprenden los estudiantes, ¿no? Cuáles son las fuerzas, los estímulos y cómo se manifiesta eso, cómo podemos tratar de captar en sus experiencias, en su trabajo cotidiano en las aulas,
la expresión de esa motivación, ¿no? Cómo se sienten en su trayectoria, en su recorrido, en su experiencia cotidiana, ¿no? Y habilitar esta pregunta es habilitar también distintas discusiones, y esas discusiones son muy distintas por tramos del sistema educativo. Obviamente en cada escuela y cada realidad es particular, pero sobre todo los tramos del sistema educativo, y para eso quiero ilustrar las grandes diferencias que nos vamos a encontrar como punto de partida en la motivación de los y las estudiantes. Esta es una encuesta que se hizo a nivel mundial sobre el grado de satisfacción o entusiasmo que tienen los estudiantes en ir a la escuela cada día. Y empieza con la sala de 5, que es la letra K, que es el kindergarten, y termina en el año 12, que es el último año de secundaria. Y lo que podemos ver acá ya es una expresión de que la relación de los estudiantes con la escuela es muy distinta según los tramos de edad. Y al principio, en el jardín de infantes, a nivel inicial, hay un gran entusiasmo por ir a la escuela, los chicos no quieren faltar, quieren estar allí, sienten que su vida es reconocida, o hay un espacio para que puedan disfrutar del aprendizaje y de la vida cotidiana en la escuela, y eso empieza a cambiar como una especie de tobogán en el cual se ingresa desde el primer grado, ¿no? Pero fíjense que la primaria todavía tiene niveles de satisfacción más altos, la experiencia cotidiana de los alumnos, sobre todo en los primeros años, es muy particular, todavía en un estado de cercanía con sus docentes y mayor nivel de admiración por lo que indican, o de confianza o de autoridad de la palabra del docente, y eso se va de alguna manera transformando al avanzar, y sobre todo al pasar a la secundaria, donde el nivel de motivación o de entusiasmo baja notablemente. Yo ahí digo, bueno, al final empieza a subir un poquito, quizás es porque ven que el camino de salida está pronto, ¿no? Y empiezan a alegrarse que se termina, entre comillas, la pesadilla, ¿no? Y ahí creo una gran transformación de la experiencia escolar, de las vivencias de nuestros estudiantes, y que se expresa especialmente en la escuela secundaria. Pero creo que podemos también transitarla en esta presentación, en este tobogán, y sabiendo que esto es solo un promedio, y que detrás del promedio hay enormes diferencias de experiencias subjetivas de cada estudiante. Y tratar de pensar la motivación desde la historia del sistema educativo, y desde cómo funcionaba tradicionalmente una escuela y la motivación de los estudiantes, y pensar cómo eso está cambiando por fuerzas externas, pero también cómo queremos que cambie, ¿no? Entonces, ¿qué hacía funcionar una escuela, o cuál era la motivación, los factores que motivaban a los estudiantes en una escuela tradicional, en el sistema educativo tradicional? Bueno, aquí una síntesis de dos grandes factores. El primero era la obligación, el sentido de obligación, el sentido de temor por el deber, por la amenaza de ser sancionados, de tener una mala nota, de recibir un castigo en el hogar, el temor a quedar fuera del grupo, ¿no? La obligación de cumplir con la norma, una fuente de poder que tenía la escuela y que ha ido perdiendo de alguna manera, y que se manifestaba en tiempo presente, ¿no? Y por otro lado, un segundo factor de motivación era, o por lo menos se formulaba de esa manera, la promesa de utilidad, ¿no? La idea de que a futuro lo que estoy aprendiendo me va a servir, o que hay una disposición distanciada del esfuerzo que hago yo, y cuándo va a recoger frutos ese esfuerzo que está depositado en el futuro, ¿no? La idea de que uno, gracias a la educación, va a tener una mejor vida, un trabajo, etc., ¿no? Y también esto está en discusión, ¿no? En primer lugar, vivimos un tiempo absorbido del presente, donde la obligación de prestar atención está puesta en discusión, está puesta en situación de obnubilación, de absorción de la atención. Estamos en la era de las pantallas, ¿no? La conquista de la atención, como dice ahí la imagen, hace que sea más difícil establecer el orden en la clase, establecer la vieja autoridad institucional, pedagógica, disciplinaria,
de un docente organizando el trabajo de sus alumnos y captando la atención por la obligación externa que implica la autoridad del poder escolar, ¿no? Y por otro lado, también tenemos grandes dudas sobre el futuro de lo que aprendemos, hacia dónde va lo que nosotros estamos aprendiendo hoy en la escuela, en un mundo lleno de incertidumbre, ¿no? Donde está esta amenaza de que no sabemos cuál va a ser el destino del planeta. Vivimos una era de gran incertidumbre global, y tenemos un destino de preguntas, muchas veces difíciles de trabajar en la escuela también. Un futuro donde no sabemos bien cuáles van a ser los trabajos, por lo tanto no sabemos claramente cómo va a servir lo que aprendemos en nuestros mundos laborales. Futuro del trabajo que está cambiando radicalmente y de manera cada vez más acelerada, y en un mundo muy desigual, donde tampoco sabemos cómo nos va a tocar la suerte de ubicarnos en contextos de enormes disparidades y de falta de oportunidades y de deudas sociales. Creo que todos estos factores ponen más presión sobre la motivación a futuro, ¿no? Es más difícil construir la idea de una promesa de que lo que estás aprendiendo hoy vale por tu futuro, ¿no? Y entonces tenemos, de alguna manera, un vacío a nuestros pies. No podemos establecer las relaciones de poder tradicional, en gran medida, afortunadamente, porque eran relaciones de poder externas, y tampoco podemos establecer promesas claras de hacia dónde va lo que aprendemos, ¿no? Por lo tanto, necesitamos nuevas fuentes para establecer la motivación, para establecer el camino individual de los alumnos hacia el aprendizaje. Y creo que un poco esta imagen y esta pregunta son el eje de la presentación, que quiero compartir un poco algunas ideas a partir de este diagnóstico, pero empezar poniendo el acento y subrayando la importancia de hacernos esta pregunta. No dejarla pasar como algo evidente, sino ponerla, de alguna manera sacarla de su significado implícito, invisible, y hacerla visible, ¿no? ¿Qué significa la escuela para nuestros alumnos? Y cómo podemos pensar esa relación. Creo que no es algo que tenemos que dejar que ocurra fuera de nuestra intervención. Es quizás lo que habilita otras posibilidades para la enseñanza, para la escuela y para nuestros alumnos. A partir de esa pregunta nos va a llevar un poco al centro de la motivación, a no pensarlo como una serie de fórmulas, sino desde lo que está por debajo de la punta del iceberg, ¿no? Y eso implica atravesar lo que muchos autores llaman el cambio cognitivo, nuevas perspectivas sobre cómo aprenden los estudiantes, que es pasar de la obligación del aprendizaje, de las motivaciones extrínsecas a la fuerza, por temor o por incentivos externos, a la motivación profunda, la motivación intrínseca, la que construye senderos propios de aprendizaje y la que interioriza las ideas del aprendizaje con valor, con sentido, y no solamente porque hay que cumplir, porque me quiero sacar una buena nota, porque quiero pasar de año o porque tengo miedo a que me reprueben, ¿no? Creo que esta transformación es la que viene recorriendo las ciencias cognitivas desde hace 50, 60 años, y que es la que muestra el camino hacia un aprendizaje más perdurable, a un aprendizaje más valioso, y no momentáneo, fugaz, inerte, que desaparece con el tiempo, ¿no? Como me contaba un padre de una estudiante de secundaria, me decía una historia reveladora de muchas de nuestras experiencias con la fugacidad del aprendizaje. Decía, tenemos una reunión familiar el viernes, y mi hija tenía un examen, perdón, el jueves, y mi hija tenía un examen el viernes, y yo le dije, bueno, estudia el miércoles o estudia antes, porque el jueves no vas a poder estudiar. Y ella me dijo, no, yo si no estudio el día anterior no me acuerdo nada al día siguiente, ¿no? Como que la duración del conocimiento era un día, ¿no? Y creo que esa motivación extrínseca, esa motivación basada en la prueba, tiene patas cortas, tiene duración corta. No es que no queda nada, aunque esa joven piensa que se olvida todo, algo queda de eso que leyó, pero queda muy poco, y queda atravesado por esa experiencia de alienación,
de extrañamiento, ¿no? Esa estudiante que piensa que estudiar de un día para el otro es la única manera de aprender algo que después pueda tener el valor de permitir aprobar una prueba, hace que la experiencia de aprendizaje sea algo de muy poco valor para un estudiante, ¿no? Yo siempre digo, si un estudiante cuando termina ritual clásico, ¿no? O quizás, ojalá esté desapareciendo, pero todavía lo vemos, los estudiantes terminan el año, especialmente en la escuela secundaria, y rompen sus carpetas, ¿no? Y el significado de eso es, no tuvo valor lo que pasó, no rompo lo que me hizo sufrir, lo que me hizo hacer algo que no quería hacer, pero en definitiva rompo lo que no sirve, ¿no? Y esa idea de romper las hojas que tanto esfuerzo implicaron, es todo un mensaje para nuestra escuela, para nuestra manera de pensar la educación, ¿no? Porque la carpeta de un estudiante, el trabajo que hizo debería ser un tesoro, algo que quiera guardarse, algo que signifique el valor de lo que aprendió y que tiene ese valor de algo que uno no quiere atesorar, ¿no? E idealmente volver a ver más adelante para recordar un periodo en el cual hizo un esfuerzo que valió la pena, ¿no? Creo que este gran proceso de cambio cognitivo nos obliga a rediseñar las estrategias de lo que pasa en la escuela. Y para eso les voy a proponer 3 grandes círculos de la motivación, tratar de pensarlos también de esta manera, como círculos que se comprenden uno dentro del otro y que nos permiten también trabajar en distintos niveles. La motivación de los estudiantes no se resuelve a partir de una técnica específica, sino que se resuelve en distintos planos, o se trabaja constantemente, no se resuelve, se trabaja constantemente en distintos planos. Les voy a proponer estos 3 grandes planos, el de la enseñanza, el del contrato pedagógico y el del ambiente escolar. El primer círculo, el primer plano, es el que se comprende dentro de las prácticas de enseñanza, no solamente en el aula, pero centralmente en el aula. Y esto implica hacerse la pregunta por dónde comenzar, ¿no? Partir siempre de la principal pregunta que se hacen los estudiantes, la principal pregunta que está en la punta de su lengua, o que si uno la quiere formular va a aparecer rápidamente. Yo cada vez que estoy en una charla, una capacitación, digo, ¿cuál es la pregunta de los estudiantes? Y ustedes ahí en el público, si estuviese ahí, la haría y seguramente todos dirían al mismo tiempo, casi en coro, ¿para qué me sirve esto, ¿no? Esa pregunta, esa inquisición, ¿no? Y yo creo que esa pregunta tiene que ser tomada como punto de partida de la enseñanza. Y quiero enfatizar esto, no es trivial la pregunta de nuestros estudiantes, es una pregunta central, es la pregunta que inicia la conversación pedagógica, las clases, la planificación didáctica. Y es tratar de pensar, yo siempre lo digo, preventivamente esta pregunta. No se trata de tener una respuesta para cuando esa pregunta aparece, suponiendo que en alguna situación de enseñanza un alumno pregunta eso, y uno puede decir, bueno, esto te va a servir porque saber estadística te va a permitir que el día de mañana, cuando tengas que tomar un préstamo, puedas calcular la inflación, etcétera, etcétera. No es responder a una pregunta específica, sino poder tomarla preventivamente. Y eso implica poder dar razones, argumentar y proponer situaciones de enseñanza que contienen la respuesta a la pregunta ¿para qué me sirve? Este es el principal trabajo, creo yo, de reelaboración de la enseñanza, es el principal desafío didáctico que tenemos por delante. Y para eso tenemos algunas claves, lecciones de la investigación, de las prácticas de enseñanza. Primero, posicionar el trabajo docente como un trabajo de agencia curricular. Eso quiere decir que los docentes trabajamos con el currículum, no somos implementadores o aplicadores del currículum. Obviamente hay una normativa que tenemos que cumplir, pero siempre uno está haciendo una interpretación, un análisis, un recorte del currículum. Y esto implica ser conscientes de esa operación, tratar de hacerla con herramientas analíticas y
con un rumbo claro, ¿no? Y a veces eso implica saber recortar, algo que también tuvimos que hacer en medio de la pandemia. Muchas cosas hemos aprendido con la situación de la pandemia, a recortar, a encontrar qué es lo que tiene más valor. No se puede aprender todo, ni todo tiene el mismo valor. Y creo que es muy importante que el trabajo docente pueda hacer estas formulaciones, ¿no? Y hacerlas hacia su propia planificación y hacia los estudiantes, de manera explícita. Cuanto más explícito sea, más sentido cobra para ellos y ellas. Definir claramente qué vale la pena aprender, por qué vale la pena aprender eso y para qué, ¿no? Estas tres preguntas tienen que estar todo el día presentes en la planificación didáctica y en el trabajo en las clases. Y de esa manera empezar a conversar sobre el valor de lo que enseñamos, ¿no? Ese valor no puede estar dado porque es un contenido obligatorio, porque lo definió el Estado, porque en el futuro verás, ¿no? Una respuesta a veces para salir del paso cuando nuestros alumnos nos preguntan ¿para qué me sirve esto? Bueno, ya lo verás, ¿no? En el futuro se te develará, la respuesta vendrá a ti, ¿no? Bueno, no es así, es tratar de formular la intención de por qué eso sirve en sus vidas, hoy y mañana, y tratar de hacer ese ejercicio en la planificación. Y esto implica transformar la enseñanza en una operación de traducción, de diseño didáctico, que implica dar sentido al aprendizaje. Eso tenemos muchas herramientas didácticas para hacerlo, el trabajo en base a preguntas, iniciar una clase con una pregunta, usar relatos, las historias. Nuestros estudiantes adoran las historias porque son conquistados por los relatos, plantearles desafíos, plantearles problemas que tienen que resolver y que tienen la capacidad de interrogarlos, de llevarlos a un lugar en el cual se sienten desafiados de forma legítima, pensar en prácticas auténticas que implican su acción como algo que transforma la realidad, no como un simulacro, no como algo que queda ahí adentro de un ejercicio escolar, tratar de poner hacia afuera la operación escolar, poder hacer un proyecto que tiene impacto en la comunidad, poder hacer una investigación que resuelve o intenta resolver un problema real, hacer aprendizaje en servicio, es decir, trabajar con cuestiones de la vida real que implican para los estudiantes entender de manera inmediata, lúcida, es decir, se puede observar el efecto del aprendizaje, ¿no? Y eso hace más visible la operación central de dar sentido al aprendizaje, que es la transferencia, ¿no? La idea de transferencia es que lo que aprendemos va a servir para otras cosas que no están contenidas únicamente en el momento en que lo aprendemos, ¿no? Entonces, la capacidad de mostrar la transferencia, de hacerla visible, de llevarla a las familias, de decirles cada vez que les enseñamos algo, cómo pueden usarlo eso, cómo pueden llevar y compartir ese aprendizaje en una traducción práctica en el hogar, con sus amistades o en distintos ámbitos de su vida, hace que lo que enseñamos cobre un valor inmediato que no necesita una mediación temporal prolongada. Es decir, este valor no tengo que esperar a que sea adulto para ver para qué me sirvió esto, sino que puedo de alguna manera constatarlo ya. Y de esa manera puedo sentir que lo que estoy haciendo vale la pena, ¿no? Que es la clave de la motivación intrínseca. Y esto implica, obviamente, trabajar por proyectos, trabajar buscando las pasiones de nuestros estudiantes. Los proyectos son los adversarios centrales de las actividades sueltas, actividades repetitivas, actividades alienantes, actividades que no se sabe bien para qué las estoy haciendo, solamente para cumplir con la palabra o el mandato de mi maestro, de mi docente, de mi profesor. El trabajo por proyectos intenta la articulación, intenta combinar instancias que producen un relato, un andamiaje, un proceso. En esa evolución hay una transformación del sujeto o del grupo que trabaja con el proyecto, y hay una apropiación, transformación y apropiación. Cuando estoy haciendo, entiendo para qué estoy haciendo esto, por qué estoy haciendo esta actividad, porque esto me va a sumar, estas entrevistas que estoy haciendo me van a sumar a entender
cómo se dio el problema del aula en mi comunidad, para poder resolver de dónde viene el agua y cómo es el tema de purificación del agua. Entonces, cuando yo estoy haciendo algo, esa actividad aislada se puede entender en un juego más completo, y al entender el juego en el cual estoy jugando, puedo ser partícipe de ese juego, ¿no? Muy difícil aprender algo si uno no sabe para qué lo está aprendiendo. Entonces, el trabajo por proyectos permite esa articulación, desbloquea también el ejercicio aislado, fragmentario, de una actividad suelta que después es reemplazada por otra actividad suelta, y permite también la combinación de saberes. Idealmente los proyectos pueden combinar distintas áreas o disciplinas y también mostrar los vasos comunicantes, que no queden tan aisladas entre sí, e idealmente en la escuela secundaria, que es un gran problema la fragmentación curricular, poder organizar proyectos que vayan más allá de una disciplina y que incorporen más de un docente, ¿no? Ahora, estos proyectos tienen riesgos, como toda operación de traducción curricular y de diseño didáctico, ¿no? Y tenemos que advertir claramente los riesgos para no caer en tentaciones o en peligros del trabajo por proyectos. Primero, el trabajo por proyectos tiene que estar centrado en contenidos. Tiene que partir de los contenidos. El punto número 1 de un trabajo basado en proyectos es el contenido que quiero enseñar, o la serie de contenidos, las habilidades que quiero enseñar. Si no está centrado en contenidos, puede ser una gran distracción, puede funcionar como un motivador, pero un motivador de una actividad que no lleva al aprendizaje. Y esto es algo muy peligroso, porque podemos terminar sintiéndonos todos muy contentos, la pasamos todos muy bien, hicimos un montón de actividades, salimos a recorrer el barrio, hicimos carteleras, armamos el acto, pero todo ese trabajo generó un aprendizaje mínimo y ocupó una enorme cantidad de tiempo, porque hay que hacer carteleras y preparar toda una actividad, una presentación, etc. Y probablemente genere motivación, pero no genera aprendizaje. Entonces, partir del contenido, organizar el proyecto alrededor de qué objetivos de aprendizaje queremos que se garanticen, qué parte del currículum se va a expresar allí y cómo va a cobrar valor en ese proyecto. En segundo lugar, tiene que estabilizarse. Los proyectos no pueden nacer todos los días, uno no tiene tiempo ni energía para crear todo el tiempo. Por eso es importante estabilizar los proyectos, las innovaciones, las buenas prácticas. No se trata de estar todo el tiempo creando nuevas ideas en la escuela, sino de tener la capacidad de diseñar y utilizar nuevamente, reutilizar, pero no de una manera acrítica, sino reflexionando sobre eso que uno ya utilizó y hacer nuevas rutinas mejores que las anteriores, ¿no? Pero crear rutinas, crear también proyectos que pueden ser utilizados por otros o que utilizamos de otros, ¿no? No todo hay que inventarlo de cero. Hay mucho valor en lo que ya hicieron otros colegas y tenemos que también aprender a reciclar y a trabajar sobre ideas que han funcionado. Y por último, el proyecto tiene que evolucionar, tiene que tener incorporada la retroalimentación de lo que pasó cuando se implementó o de la experiencia de los alumnos. Si un proyecto no mejora en el tiempo, está muerto por dentro, ¿no? Un poco la fórmula así drástica. Porque también ahí se expresa la idea de un proyecto. No es un material muerto, no es un material que uno aplica y es como una especie de reglamento, ¿no? El proyecto es la expresión de una trayectoria, de una experiencia, y uno tiene que tomar los aprendizajes para corregirlo en el tiempo, para poder adaptarlo a distintos grupos, distintas realidades. Y la otra parte de esta idea de diseño didáctico, de cómo motivar a los estudiantes a partir de la enseñanza, de este primer círculo, es trabajar con las particularidades de nuestros alumnos. Nosotros tenemos cada vez más heterogeneidad en las aulas y esto nos obliga a hacer adaptaciones en la enseñanza. Algunas de las más conocidas y más importantes para tener en cuenta y que mi colega Rebeca Nijovic de la Escuela de Educación trabaja muy bien son, en primer lugar, la evaluación formativa, ¿no? Y la evaluación formativa está aliada con
una serie de recomendaciones de cómo trabajar los sujetos del aprendizaje, ¿no? La evaluación formativa implica ir generando la posibilidad de diálogo con nuestros estudiantes y que ellos también puedan ver cómo están aprendiendo, ¿no? Para eso es muy importante trabajar con rúbricas que puedan plantearse al principio de un proceso de formación, que los estudiantes puedan ver hacia dónde va su aprendizaje, qué es lo que tienen que lograr aprender, que puedan visibilizarlo, hacerlo consciente, y que uno pueda acompañar eso con devoluciones y sobre todo con retroalimentación concreta, ¿no? No es evaluación sumativa lo que ayuda a la motivación del aprendizaje, es evaluación formativa que va dando durante el momento de enseñanza distintas instancias para desarrollar actividades, para hacer ejercicios que permiten al docente dar una devolución que es formativa, ¿no? Y eso implica dar buena retroalimentación. Implica la peor retroalimentación, para que nos quede bien claro, la peor retroalimentación es la nota final. ¿Por qué? Primero que nada porque es final, y por lo tanto yo ya no puedo hacer más nada, o lo puedo hacer después que terminó el curso. Y segundo, porque la nota no nos dice por qué nos fue mal en algo si nos fue mal, ¿no? Solamente nos dice el resultado final. La retroalimentación concreta implica poder explicarle a un estudiante qué es lo que hizo mal o qué es lo que no está entendiendo para que pueda operar sobre eso que no está logrando. Y esto necesita hacerse de manera precisa y a tiempo. Si no se hace de manera precisa y a tiempo, difícilmente funciona. Entonces creo que generar oportunidades de aprendizaje implica este trabajo constante, y es un trabajo difícil, lo sabemos muy bien, porque implica más tiempo, implica otra organización del aula, implica dejar espacio para tutorías personalizadas, pero es el trabajo que es necesario hacer para que nadie quede atrás, para que el aula sea un espacio de justicia educativa, un espacio donde los alumnos no quedan posicionados de manera fija en relación con el conocimiento, y a medida que avanzamos a un ritmo único, los que estaban más atrás van quedando cada vez más atrás, hasta que quedan excluidos, ¿no? Proceso de enseñanza con justicia social es tratar de generar espacios de reincorporación de aquellos que van teniendo alguna dificultad. Y al mismo tiempo organizar el aula para que eso no implique solo trabajar con aquellos que tienen una dificultad y dejar al resto sin hacer nada, sino generar momentos también de interacción, tutorías entre estudiantes, para valorar que no solamente hay un saber que está en el docente, sino que podemos distribuir aprendizajes en el aula. Estas son algunas de las claves más importantes desde la enseñanza. Ahora vamos a tratar de pasar al segundo círculo, más breve, porque la primera era la que quería desarrollar con un poquito más de tiempo, pero el segundo círculo es una reconceptualización también del trabajo de la docencia, y que yo pongo en términos del contrato pedagógico, ¿no? Y el contrato pedagógico, si para la enseñanza la pregunta disparadora era ¿para qué me sirve esto?, ¿no? Como el disparador de repensar la enseñanza, en el segundo círculo les propongo pensar en esta pregunta como el disparador, que es ¿a dónde vamos juntos? Es decir, tratar de pensar que la enseñanza es un viaje, ¿no? Nosotros vamos junto a nuestros alumnos a algún lugar, ¿no? Y creo que eso formula un tipo de contrato, ¿no? El contrato de un viaje, ¿no? El viaje de hacia dónde vamos, cómo vamos, cuál es tu lugar en este colectivo, o avión, o barco, o lo que sea la metáfora de un viaje, ¿no? ¿Dónde nos ubicamos? ¿Y qué va a pasar acá, ¿no? ¿Qué tipo de viaje es este, ¿no? Y creo que nosotros tenemos que ser capaces de formular un contrato pedagógico explícito y darle mucha atención a ese contrato, porque una vez que lo formulamos también no lo podemos vulnerar, porque es la peor forma de fallarles a nuestros estudiantes, ¿no? Entonces es formularlo y sostenerlo, ¿no? Y un contrato pedagógico implica trabajar sobre la confianza en ese trayecto que vamos a realizar juntos, la confianza en el viaje, como dice ahí, la confianza en el docente. Creo que tenemos que ser capaces de elaborar esa confianza, de alimentarla, ¿no? Ahí dice, voy a leerlo, una frase para pensar juntos: la educación consiste en crear una operación de confianza en el camino parcialmente ciego que nuestros alumnos van a recorrer. Y nosotros tenemos ahí
un eje central para la motivación. Nosotros, cuando enseñamos algo, estamos prometiendo algo que no se va a expresar solamente en el momento en el que se realiza. Cuando nosotros les enseñamos a nuestros alumnos muchas de las cosas cotidianas necesarias de nuestro currículum, no se ven los resultados del efecto de ese aprendizaje de manera inmediata. Y por lo tanto tenemos que lograr establecer una relación de confianza en a dónde los estamos llevando. No ven el destino todo el tiempo, por más que hagamos todas esas traducciones que yo les mencionaba en el primer círculo. Necesitamos que confíen en nosotros como docentes, en nosotros como escuela, como institución, y para eso es muy importante establecer un contrato, una idea de que va a haber momentos difíciles, pero que valen la pena pasarlos, de que sabemos a dónde vamos, que no estamos perdidos en el camino, ¿no? Establecer ese vínculo alimenta refuerza la capacidad de sostenerse ante las situaciones difíciles, ante los momentos en los cuales nuestros alumnos no entienden, ante los momentos donde no les gusta lo que están aprendiendo. Es decir, la confianza es un estabilizador de las irregularidades necesarias e inevitables del viaje de aprendizaje. ¿Y cómo se transmite la confianza? No hay forma. Enseñando vale la pena, en que quiero que ustedes lo aprendan, en que a mí me gusta lo que estoy enseñando, en que tiene valor para sus vidas, y eso me parece que tiene que ser central en la relación pedagógica. Y también se puede acompañar de distintas maneras, ¿no? Ahí dice potenciar la mirada, trabajar sobre cómo habitamos el aula, cómo transmitimos nuestra mirada hacia el futuro, hacia el conocimiento, hacia cada uno de nuestros alumnos. El gesto de la compañía, cómo nosotros también, muchas veces es un gesto individual con un alumno el que cambia una situación, el que genera otro vínculo con el aprendizaje, con lo que pasa en el aula. El trabajar en la construcción del grupo, ¿no? El grupo como un equipo, ¿no? Como un equipo que tiene una meta común y que vamos a tratar de todos lograrlo juntos, ¿no? No es cada uno tratando de sacarse una buena nota. Es todos tenemos que lograr aprender matemática. Es difícil, sí, pero vamos a hacerlo entre todos, ¿no? Y vamos a ponernos como misión que este grupo logre aprender las cosas fundamentales que nos tocan este año de matemática como un trabajo, como un desafío colectivo, y que eso implica no dejar a nadie atrás, aprender conjuntamente, proponernos como desafío explícito todos llegar a la meta, ¿no? Creo que habilitar estas ideas de trabajo como un desafío conjunto son también la manera de vincular motivación con logro, ¿no? Porque no, como decía antes, no es motivar para pasarla bien, para disfrutar, sino motivar para aprender, para transformar la propia vida, ¿no? Y esto implica poder localizar la motivación en el logro, en el logro de nuevas capacidades, ¿no? Y esto también implica tener cuidado con las ilusiones de muchas de las ideas de renovación pedagógica que pueden ser muy tentadoras, pero muy peligrosas, ¿no? Y hablando de motivación, es inevitable hablar de cómo aprendemos en términos cognitivos, ¿no? Este es un libro que a mí me gusta mucho citar, que está en español, y que su título es un autor, un cognitivista muy conocido, se llama Daniel Willingham, y el título del libro es ¿Por qué a los niños no les gusta ir a la escuela? ¿No? Un poco la respuesta, aparte de lo que veíamos en esa primera imagen, del entusiasmo que se pierde al avanzar en la escuela, perdemos entusiasmo por la escuela, ¿no? De alguna manera. Y uno pensaría que este libro parece ser el disparador de una escuela divertida, y que lo que pasa es que la escuela es aburrida, es anacrónica, es de otro siglo, no funciona, y lo que hay que hacer es entretener a los alumnos, que la pasen bien. Bueno, no es eso. El autor lo que dice es que a los niños y jóvenes no les gusta la escuela porque en la escuela hay que hacer esfuerzo para aprender. Y ese esfuerzo es parte del trabajo de transformación del propio conocimiento. Y es algo que no tiene muchas veces gratificación inmediata. A veces sí, hay cosas que aprendemos que nos producen placer en el momento en que la estamos aprendiendo, pero la gran mayoría de los aprendizajes que realmente tienen valor en la vida
tienen un proceso lento y de acumulación que hace que no produzca una gratificación inmediata, ¿no? A diferencia de un videojuego en el cual uno está atravesando niveles y todo el tiempo está como subsumido en la adicción que genera ese proceso. El aprendizaje implica ir contra nuestro deseo de placer inmediato, ¿no? Por eso la escuela tiene que ser un lugar donde haya que pasar desafíos difíciles, no puede ser un lugar de disfrute permanente, es un lugar que tiene que tener hábitos, reglas y recorridos, porque así se generan los recorridos de aprendizaje. Ahora, esto no implica que la escuela tenga que ser esa vieja máquina disciplinaria donde todos van por obligación, ¿no? Creo que hay que combinar este saber de las ciencias cognitivas con las estrategias didácticas y con estas ideas que estoy planteando de contrato pedagógico, para poder atravesar los nubarrones, los momentos difíciles, sabiendo que vale la pena estar en ese barco juntos, o en ese viaje que estamos emprendiendo. El tercer y último círculo que les propongo, el que envuelve los dos anteriores, es el ambiente escolar. Es, de alguna manera, la pregunta, un poco más profunda, más ontológica, si quieren, ¿para qué estamos aquí? ¿No? ¿Por qué estamos juntos en esta escuela? ¿No? ¿Qué hacemos aquí? Y eso implica plantear a la escuela como un lugar de aprendizaje, como un lugar de vida, como un lugar que tiene una cultura, que tiene un clima, que tiene un sentido, ¿no? Donde uno tiene que saber que puede sentirse cómodo, que puede sentirse bien tratado, donde haya una sensación de bienestar, donde haya una construcción de un vínculo humano con el otro. Y eso es lo primero en lo cual se puede un estudiante sentir a gusto, ¿no? Por eso este círculo envuelve a los anteriores, por eso es tan difícil crear procesos didácticos en el aula potentes si la escuela es una sombra, si la escuela está perdida, si está con una gran anomalía en su funcionamiento, una crisis interna. El aula es muy dependiente de la escuela, ¿no? Y por eso la escuela es un elemento, una dimensión central en la motivación del aprendizaje. Pensar juntos una escuela en movimiento implica una escuela que busca constantemente desafiar a sus alumnos y a sus docentes. Pensar juntos proyectos, tratar de movilizar más allá del aula, que el aprendizaje no ocurra solamente contenido en lo que un docente a cargo de un aula tiene que hacer, sino conectar y generar proyectos que sean trans-aula, transdisciplinarios. No tienen que ser una actividad que genere un desgaste insostenible. Hay que encontrar el equilibrio entre aquello que proponemos y aquello que realmente pueden hacer nuestros docentes y nuestros alumnos, ¿no? Y creo que hay que pensar en, bueno, proyectos que tengan la capacidad de generar motivación intrínseca, ¿no? Hace un tiempo hicimos este libro con colegas muy admirados, les pedimos que busquen experiencias de innovación educativa, se llama 50 innovaciones educativas para escuelas, que tengan ciertas características. El libro está disponible en la web gratuito, así que lo pueden descargar. Que sean experiencias reales, que se han implementado en escuelas, que tengan el mínimo de costos posible. La enorme mayoría de estas experiencias se pueden implementar con ningún o pocos costos, porque queríamos experiencias que no sean inhabilitantes para las escuelas promedio de nuestro país, experiencias que tengan algún tipo de evidencia de sus resultados positivos, que no sean solamente experimentos, y que sean lo que llamábamos caballos de Troya, que sean experiencias que son muy prácticas, que tienen una entrada con una guía, un protocolo, un marco concreto de intervención, no son experiencias teóricas, porque a veces la teoría queda muy lejos de la práctica, pero que en ese código muy concreto, muy práctico, generen transformaciones profundas cuando se implementan, ¿no? Por eso lo llamamos caballo de Troya, ¿no? Y ahí tenemos una lista que yo puse, pero los invito a recorrer el libro, que es un material muy rico, y a pensar cómo
implementar algunas de estas estrategias puede abrir las puertas a que los alumnos se sientan invitados de otra manera, a transformar su motivación, a que sientan que lo que está pasando les permite disfrutar el momento, no mirar el reloj, no estar esperando que termine la clase, ¿no? Que es de alguna manera el gran objetivo a lograr en más espacios en la escuela. Y la otra parte del ambiente escolar tiene que ver nuevamente con la inclusión, con la justicia educativa, y que es transformar esta pregunta también en algo operativo. ¿Qué valor tiene cada alumno, cada alumna? Y cómo pensar la manera en la cual nuestros estudiantes habitan la escuela para que nadie quede afuera, para que nadie quede olvidado, para que nadie quede invisible, ¿no? Y para eso les quiero proponer dos actividades que se pueden llevar y pensar juntos en sus escuelas, que son dos mapas, ¿no? Que nosotros usamos mucho cuando trabajamos con escuelas y que son bien prácticos también, ¿no? Me gusta tratar de dejar algunas ideas practicables. El primero es el mapa que llamamos ¿Dónde están los estudiantes? Y lo llamamos el otro boletín, ¿no? Y aquí la idea es poder trazar un estado de situación de cómo nosotros percibimos el estar de nuestros estudiantes en la escuela, ¿no? Y tener cada uno de nuestros estudiantes con nombre y apellido en un registro que nos permita saber cuál es su estado de situación, si se sienten bien, bueno, obviamente si están viniendo, si tienen alguna dificultad, cómo es su relación con la escuela, ¿no? Por eso lo llamamos el otro boletín, ¿no? Porque el boletín tradicional lo que hace es observa al estudiante, ¿no? Entonces yo lo califico por lo que hizo, lo que no hizo, lo que aprendió, cómo se portó, ¿no? Esto es mirar al estudiante a través de la escuela. Yo estoy evaluando la escuela a través del estudiante. Es decir, trato de ver cómo está para ver qué le está ofreciendo la escuela. Si está sufriendo bullying, si se está quedando atrás en los aprendizajes, si no se lleva bien con sus compañeros, si ha tenido algún problema, me permite a mí dimensionar su estado de situación, ¿no? Entonces es más un boletín del estudiante que me informa a mí qué tengo que hacer, o qué tengo que estar, de alguna manera, poner un margen de atención diferenciado para que aquellos que están siendo excluidos, para que aquellos que están quedándose atrás, aquellos que no quieren venir, aquellos que no la pasan bien, sean el centro de la escuela, y que nosotros podamos identificar qué estrategias tenemos que hacer para que ese boletín cambie en el siguiente trimestre o cuatrimestre. Así que después ahí yo les dejo la presentación también para que las autoridades provinciales la puedan compartir, y hay toda una guía de cómo implementar este mapa, sugerencias más concretas. El segundo mapa también va al centro de esta presentación, que es la motivación de los estudiantes. Y acá lo que les proponemos a las escuelas es que hagan un trabajo de historias de vida centrado en casos que fueron conquistados por el aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que experimentaron una sensación de transformación interna a partir de su recorrido por el aprendizaje. En alguna materia, en algún área, a veces es en matemática, a veces es en música, a veces es en educación física, literatura, pero que se fueron solos, de alguna manera. Hay un momento que hacen clic, en el cual leen solos, ya no tenés que decirle, lee tal libro, están leyendo literatura, ¿no? Y tratar de recoger esas historias, tratar de encontrar las causas de cómo se produjo ese clic, cómo entraron en una situación de aprendizaje constante, de pasión por el aprendizaje. A veces puede ser genérica, pero muchas veces es muy particular, con una disciplina en particular. Y tratar de entender las razones que llevaron a los alumnos a ese lugar soñado, a ese paraíso del aprendizaje. Y tratar de encontrar casos que sean causados por algo que pasó en la escuela, y no casos que sean causados por algo que pasó en el hogar, porque si no nos quedamos también siempre con respuestas externas, ¿no? A veces un alumno está apasionado por la lectura porque sus padres o sus tíos o lo que sea son lectores, y entonces, bueno, esa es una historia interesante, pero es mucho más interesante cuando un alumno disparó a la lectura por algo que pasó en la escuela.
por un profesor o profesora extraordinario, o por algo que le pasó, pero que no está relacionado con la familia, porque entonces nos permite actuar, porque nos permite aprender de esos procesos para tratar de transformarlos en prácticas recurrentes, ¿no? Y tratar de entender también esa magia, ¿no? Porque yo creo que, en definitiva, no hay nada más poderoso para la motivación que llegar a ese momento mágico en el cual el alumno se dispara solo, ¿no? Y tener esos casos estudiados nos va a permitir también problematizar, probablemente, por qué son tan pocos, ¿no? Esto es lo que nos pasa muchas veces en las escuelas. Hacemos este ejercicio, les decimos a los docentes, empiecen a rastrear en su memoria, no los podemos a trabajar en un archivo de memoria, y traten de ver cuáles son los casos, y lo primero que aparece en muchos casos, lamentablemente, es difícil encontrar. Me cuesta encontrar esos casos, la verdad que nunca me hice esta pregunta y no conozco, no me están saliendo casos, o aparece uno rápidamente, pero no aparecen 2 o 3, entonces es muy revelador que sean pocos los casos, ¿no? Y también eso creo que es un disparador de hacia dónde tenemos que apuntar la motivación profunda. Y todo esto nos lleva, al final de la presentación, a una historia de vida y a alguien que cambió las historias de vida de muchos estudiantes y que ustedes tienen la fortuna de haber conocido de muy cerca, que es el querido y admirado profesor Daniel Córdoba. Y creo que todos ustedes lo conocerán. Ahí está una de sus fotos con sus alumnos. Y creo que es este ejemplo del profe Córdoba, que tuve la suerte de conocer mucho, éramos muy amigos, y extraño muchísimo, muchísimo, como a pocas personas, porque fue una gran fuente de inspiración y me encantaba conversar con él y aprender de él, y siempre estaba tan bueno, despierto, ¿no? Y creo que no hay mejor ejemplo de lo que significa la motivación del aprendizaje, la motivación de los estudiantes, que el profe Córdoba, ¿no? Y el profe era alguien que lograba transformar la vida de los estudiantes, conquistarlos y llevarlos para el conocimiento, en un área tan difícil como la física, ¿no? Y eso demuestra que no se trata de la dificultad, no se trata de si mi área es más fácil o más difícil, no se trata, bueno, lo que pasa es que con arte es más fácil, pues les gusta, pero a mí matemática no les gusta, no se trata de eso. Cada área, cada disciplina es apasionante si uno logra hacerles a los alumnos descubrir el camino hacia esa pasión, como lo hizo el profe Córdoba con la física, hasta el punto de llevar a la provincia de Salta a tener la mayor cantidad de ingresantes al balizadero de todo el país, ¿no? Y esto muestra el poder del aprendizaje y el poder de ese momento mágico de clic en el cual nuestros alumnos se disparan solos. Ojalá la memoria del profe nos pueda inspirar también, y también es un homenaje al profe y a la propia provincia que tuvo un educador tan extraordinario y que tiene su legado y que continúa por ese camino. Y esto nos lleva al cierre a pensar, y les propongo una redefinición o una conceptualización de la idea del derecho a la educación. Y hacernos la pregunta, ¿qué es realmente eso que llamamos derecho a la educación? El derecho a la educación no es ir a la escuela, eso es solamente el derecho al acceso, no es ni siquiera tener un título, el derecho a la educación es, como se definen los derechos, algo intrínseco a las personas. Los derechos no son externos, son intrínsecos a las personas, son de las personas, no se los damos, los tienen. Por lo tanto, el derecho a la educación es el derecho a reconocerse como sujetos de aprendizaje, a encontrar valor en aprender, en sentir que el aprendizaje es de ellos y no que fue algo obligatorio, no que fue algo para rendir exámenes. Si no se logra eso, si no logramos que nuestros alumnos vean el valor en sus vidas del aprendizaje y quieran seguir aprendiendo, no estamos garantizando el derecho a la educación. Porque el derecho es algo que tiene que ser de las personas, y un sujeto que no encuentra valor en aprender, que se va de la escuela secundaria y no sabe bien para qué sirvió, o que
no logró transformar su vida, no está logrando acceder al derecho a la educación. Así que la motivación en el aprendizaje no es solamente una cuestión accesoria, sino que está en el núcleo de lo que llamamos derecho a la educación. Bueno, muchas gracias y les dejo después también mucho material para compartir. Ahí les puse dónde seguir. Ahí tenemos un documento que hicimos sobre la motivación por el aprendizaje, en el proyecto Las Preguntas Educativas, que pueden descargar, todos documentos gratuitos, y muchas otras referencias que les dejo ahí al final, por si quieren curiosear y continuar las lecturas y las actividades en sus escuelas. Bueno, muchas gracias y espero que sea un disparador para una conversación, aunque sea a distancia, no sé cómo podrá ser la modalidad, pero acá encantado de escuchar sus reflexiones y preguntas. Muchas gracias. Agradecemos la participación del doctor Axel Rivas y sus valiosos aportes para reflexionar sobre la motivación de los estudiantes y los desafíos de la justicia educativa. A continuación, damos lugar a las preguntas y comentarios que recogimos desde el chat de YouTube, como así también las que realizaron los asistentes presentes en la sala. La primera pregunta dice: ¿cómo se pueden Ahí no escucho, creo que está silenciado el micrófono para mí, así que no estoy escuchando. La primera pregunta que le hacen los asistentes son: ¿cómo se pueden y deben generar los cambios? Porque la estructura existente desde el sistema muchas veces obstaculiza y los impide. Bueno, es una pregunta difícil y obviamente tiene muchas caras, ¿no? Creo que siempre hay que tener una búsqueda. Esa búsqueda puede encontrar distintos lugares. Cuando uno tiene la pregunta abierta, la intención de generar esa motivación, de generar ese proyecto vivo en la escuela, se puede conducir de distintas maneras, aún frente a muchos obstáculos. Y creo que tenemos que lograr, en cierto sentido, una operación de bifurcación, ¿no? Yo insisto mucho en que en nuestra vida cotidiana, en las escuelas, hay muchas dificultades para enfrentar. En nuestro propio trabajo hay muchas dificultades y que un ejercicio difícil pero necesario es bifurcar el entusiasmo y la demanda o la queja o la reivindicación, ¿no? Bifurcar quiere decir, por un lado, hay que tener la capacidad de demandar cuando no hay recursos, cuando nuestros alumnos tienen situaciones que no podemos nosotros solos solucionar en la escuela, reclamar porque muchas veces necesitamos cosas materiales que no tenemos, pero al mismo tiempo sostener una mirada de entusiasmo por el proyecto pedagógico, de que la escuela es un lugar donde miramos hacia el futuro, ¿no? Si nosotros mezclamos estas dos miradas, muchas veces se puede conducir una sensación de frustración hacia nuestros estudiantes, ¿no? Nuestros estudiantes tienen que ver que nosotros vamos hacia adelante. Pase lo que pase, vamos hacia adelante. Y al mismo tiempo reclamar, porque no se trata de decir, bueno, entonces somos todos naif, todos inocentes y no pasa nada y solamente somos entusiastas. No, muchas veces hay que defender reclamos y derechos vulnerados, pero tratar de mantener esas dos perspectivas en cierta independencia para que uno pueda establecer ese vínculo, sobre todo con nuestros estudiantes, como un vínculo de potencia, ¿no? Cuando nuestra mirada está puesta en lo que falta, en lo que no funciona, en lo que no se puede hacer, se transforma en ellos en algo que yo tampoco puedo hacer. Y entonces si no están las computadoras o los recursos o esto, entonces no podemos hacer nada. Y creo que esa mirada de derrota es una mirada que se interioriza y por eso necesitamos construir una mirada de potencia pedagógica y de búsqueda sin anular que en paralelo hay recursos y demandas legítimas y necesarias a reclamar. ¿Cómo comenzar a pensar en la escuela transformadora de la mirada de atender a la diversidad y a trabajar con la diversificadora curricular?
Bueno, curricular. ahí con la diversificación curricular. Bueno, creo que ahí un poco las claves que yo mencionaba con referencia al trabajo en la heterogeneidad. Me parece que son dos cosas distintas, ¿no? Una es la heterogeneidad de nuestros alumnos y otra es la heterogeneidad del currículo, de lo que queremos que aprendan. Y a veces se pueden pensar como juntas, pero tienen distintos recorridos, ¿no? Yo creo que la diversidad curricular es tiene que ser pensada en dos sintonías, ¿no? En una sintonía, la diversidad curricular es la manera en la cual se expresa el currículum común en la vida de cada estudiante. Y eso quiere decir que no hay una sola forma de experimentar el aprendizaje, ¿no? Es un gran problema histórico de nuestros sistemas educativos, que han hecho del aprendizaje algo estandarizado, algo homogéneo, una experiencia única para personas muy distintas. Y esto sabemos que limita el aprendizaje y que también apaga la motivación interna. Entonces, poder traducir un eje de aprendizaje, un núcleo de contenidos en distintas experiencias subjetivas es todo un trabajo didáctico. No quiere decir que si tenemos 30 alumnos, hay 30 versiones distintas de la Segunda Guerra Mundial. No, obviamente, pero es poder generar un vínculo atravesado de una sola manera, ¿no? Y a veces por eso también es importante poder profundizar en los temas, ¿no? Poder elegir batallas curriculares, porque si nosotros tenemos que enseñar un montón de temas, caemos inevitablemente en la estandarización. En cambio, si nosotros podemos dedicar varias clases a la Segunda Guerra Mundial, por tomar un ejemplo de enseñanza de historia, nosotros podemos ya entrar en poner en situación a nuestros alumnos, en contextualizar, en trabajar por proyectos, y que en ese recorrido que hay una estandarización puedan expresarse distintas preguntas y búsquedas de los alumnos con un mismo tema, ¿no? O si tenemos que enseñar algo de literatura, no obligar a todos a leer lo mismo, sino pasar por distintas experiencias de el cuento policial, distintos cuentos policiales que traen, o también el formato audiovisual, que traen distintas experiencias que nos permiten trabajar un mismo tema sin que sea una única experiencia la que unificó ese tema, ¿no? Y hay otra sintonía de la diversificación curricular que tiene que ver con efectivamente qué aprendizajes tienen que ser distintos para los alumnos. Y esto empieza a crecer sobre todo en la escuela secundaria. Yo creo que tenemos que lograr que haya, esto no es nada fácil, pero que haya espacios de elección personal. Los alumnos valoran muchísimo poder elegir algo de su recorrido. Y que nosotros podamos crear esos momentos dentro de nuestras materias, espacios y dentro de la escuela es muy importante para que haya momentos de apropiación individual y donde no sea un recorrido donde todos aprenden solamente lo que otros aprendieron, ¿no? Que haya momentos de aprendizaje más profundo, individual o por grupos, pero de cosas que yo aprendo que otros no aprendieron y que también me permiten construir a mí un camino más y que haya un momento en el cual eso también pueda tener una devolución, donde yo les enseño, les cuento lo que aprendí a otros, ¿no? Me parece que la diversificación en esos dos sentidos es necesaria y obviamente hay que tener un equilibrio porque el balance no puede ser excesivo hacia la pérdida del aprendizaje común. ¿Una educación que motive para los trabajos del futuro? Bueno, yo creo que ahí hay toda una discusión sobre qué es lo que realmente tiene valor en este mundo tan cambiante, ¿no? No sabemos bien cuáles van a ser los trabajos del futuro y qué es, yo a veces muestro las habilidades que se están requiriendo hoy en el mercado de trabajo a nivel mundial y las que se espera que se van a demandar. Y hay algo muy interesante en lo que fue cambiando en las últimas décadas, lo que se llama la cuarta revolución industrial y toda la aparición de la tecnología digital y de la automatización en el mundo del trabajo y de nuevas formas de desarrollo del trabajo. Hay algo muy interesante que es que muchas de las habilidades que se demandan hoy son habilidades no rutinarias.
son habilidades de profundo desarrollo individual, porque son las habilidades que no pueden replicar las máquinas, ¿no? A diferencia de lo que eran las habilidades demandadas por buena parte del mercado laboral en el siglo XIX, en el siglo XX, que eran habilidades rutinarias, manuales, alienantes para los sujetos, ¿no? El trabajar en una fábrica haciendo lo mismo todas las horas del día, una actividad totalmente alienante. Eso que en buena medida demandaba el mercado laboral era contradictorio con los objetivos emancipadores de un sistema educativo. Entonces teníamos una fuerte contradicción entre enseñar para trabajar en un mercado de trabajo rutinario y los valores de una educación emancipadora, de pensamiento crítico, de desarrollo de la subjetividad y de la ciudadanía. Hoy esa contradicción es mucho menor, porque lo que demandan en mayor medida que antes, el cambio nunca es total, pero en mayor medida que antes, los ámbitos de trabajo y lo que van a demandar supuestamente en el futuro, por lo que vemos en los informes especializados, son habilidades de pensamiento crítico, creatividad, innovación, capacidad de pensamiento sistémico, capacidad de liderazgo emocional y trabajo con otros, de trabajo en equipo, de colaboración, de capacidad de flexibilidad, de diálogo, ¿no? Todas habilidades que están muy cerca, son muy favorables a una formación humanista, emancipadora, que está más en las raíces de lo que muchos defendemos que tiene que hacer un sistema educativo. Entonces tenemos como esta ventaja, ¿no? Que podemos trabajar estas habilidades que van a ser útiles para el mercado de trabajo de nuestros jóvenes y que no son necesariamente contradictorias con un proyecto emancipador de una persona crítica, ¿no? Hoy, en una empresa, quieren que las personas se hagan preguntas, quieren que duden, quieren que traigan ideas, quieren que tengan iniciativa. Antes era una persona tiene que cumplir órdenes, cumplir el horario de trabajo, ser eficiente, ¿no? Entonces, creo que esta transformación nos permite formar en esas habilidades sin entrar en una contradicción tan directa con el proyecto político, ciudadano y democrático de la escuela. ¿La pandemia es una consecuencia de que muchos de los estudiantes no quieran volver a la escuela? Bueno, lo que estamos viendo es que, no sé cómo será la situación en la provincia, pero en varios lugares que yo estoy trabajando y que conozco, la situación ha cambiado, hay más inasistencia de los estudiantes, y creo que eso tiene que ver con la ruptura de ciertos hábitos, de ciertas rutinas. Me parece que ahí tenemos un enorme desafío, porque eso se combina con una mayor heterogeneidad en los aprendizajes de nuestros alumnos. La situación previa a la pandemia ya era de una enorme heterogeneidad, de una enorme disparidad de procesos de aprendizaje que se iban reforzando en el tiempo, y posterior a la pandemia eso creció exponencialmente, con lo cual tenemos la combinación de esta situación de mayor inasistencia o de trayectorias más irregulares con puntos de partida más equidistantes, más distanciados. Y esto nos obliga a repensar el proyecto educativo para hacer esa inclusión real de nuestros estudiantes, que tiene que ver con mucho de lo que mencionaba en la presentación, de cómo lograr que la escuela esté presente para aquellos que estén en situación de mayor debilidad, para aquellos que están invisibles, para aquellos que no aprendieron, y cómo incorporarlos a partir de su punto de partida, ¿no? Y esto no es nada fácil, pero requiere mayor trabajo con la heterogeneidad, ¿no? Y a veces es también necesario repensar los tiempos, los espacios y los agrupamientos, ¿no? No es algo que se pueda hacer solo dentro del aula, no alcanza el aula para recuperar situaciones de vulneración de aprendizajes muy profundas que tenemos. Y a veces es necesario crear otros espacios, crear espacios de tutoría individual, espacios de acompañamiento de las trayectorias, y tratar de
de lograr adaptaciones dentro y fuera del aula, ¿no? Para que no vaya quedando esa trayectoria cada vez más alejada y por lo tanto en un camino de exclusión inevitable. Vamos con la última pregunta. ¿Cómo motivar a las familias para que acompañen a la escuela? Bueno, agradezco primero todas las preguntas y esta en particular como un tema que trabajé poco en la presentación y que me parece central. También hemos aprendido mucho en la pandemia o hemos de alguna manera hecho visible, más consciente el rol de las familias en el aprendizaje, porque hemos tenido que trabajar con las familias en la situación de la distancia, de no tener la escuela presencial, y ver también la heterogeneidad de situaciones, de posibilidades de apoyo en el hogar, de heterogeneidad de capacidad de acceso a la tecnología, por ejemplo. Y siempre supimos que el rol de las familias era central en el proceso educativo. Quizás la pandemia nos hizo más presente, ¿no? Y yo creo que las familias tienen que ser una parte muy explícita del aprendizaje y de la motivación de los alumnos, ¿no? Yo sugiero siempre, bueno, y un poco iluminados por la pandemia, que haya en la escuela un proyecto que de alguna manera tenga resonancia en la familia, que pueda ser, que tiene que tener un vehículo hacia las familias, hacia los hogares. Un proyecto educativo que no solamente está en el alumno, cuyo destinatario casi único es el alumno, sino también su familia. Y eso implica, por ejemplo, contarles a las familias cuál va a ser el viaje, ¿no? Yo antes hablaba de este contrato pedagógico, ¿no? Contarle al alumno, a la alumna, pero también a su familia, mandarles un mensaje, bueno, este año vamos a aprender estas cosas, estas 3 semanas viene este tema, vamos a trabajarlo así, y cómo pueden ustedes ayudarnos, ¿no? Mucho de lo que pasa en el aula tiene que tener resonancia en los hogares, ¿no? Sabemos hoy, por las ciencias cognitivas, que un alumno realmente aprende cuando puede puede ponerle voz a lo que está aprendiendo en distintos contextos, cuando puede verbalizar el aprendizaje, lo consolida, logra generar un vínculo más estable, y entonces, bueno, decirles a nuestras familias cómo participar del aprendizaje de sus hijos. Muchas veces podemos hacer como un doble mensaje, una actividad donde hay una parte que tiene que hacer un alumno, pero hay otra parte que tiene que hacer con su familia, no darles trabajo a las familias, sino hacerlos de alguna manera parte del proceso de aprendizaje de sus hijos, permitirles que acompañen ese proceso para enriquecerlo, desde distintos lugares, porque sabemos que la heterogeneidad es muy grande, ¿no? Y yo recuerdo haber trabajado mucho, bueno, ustedes conocen el proyecto de comunidades de aprendizaje, y el proyecto de comunidades de aprendizaje tiene muchas actividades de trabajo bien establecido con las familias, como un núcleo central para el aprendizaje de los hijos. Y lo interesante del proyecto de comunidades de aprendizaje es que se puede hacer en cualquier contexto social, que no depende del nivel educativo o económico de los padres, ¿no? Y esto es muy importante para que no genere de alguna manera más desigualdad la participación de las familias. Entonces yo creo que hay que tener un mensaje de contarles a las familias qué vamos a aprender y de involucrarlos en distintos momentos, de, bueno, este cuento que leímos hoy a la noche, léeselo a tus abuelos o a tus familiares o a alguien, ¿no? Y entonces genera un proceso de ecos, de caja de resonancia, para que las familias no sea solamente citada a un acto escolar o a un problema de disciplina o a una reunión formal, ¿no? Que el proceso de aprendizaje de alguna manera se redimensione en los hogares. Y también de tener instancias donde la escuela muestra lo que está haciendo, pero que sobre todo se centra en el contenido, ¿no? Que un poco lo mencionaban los proyectos. Cuando uno cuenta un proyecto, cuando uno pone una exhibición o un acto escolar, el centro sea lo que aprendimos, y lograr traducir ahí un mensaje pedagógico, un mensaje curricular. Bueno, Axel, la verdad que creo que todos los que estamos acá presentes y a través de las pantallas coincidimos en que ha sido muy interesante
tu conferencia, todas las ideas que nos has compartido. Nos dejas pensando en muchas cosas, en muchas cuestiones. Como equipo del ministerio vamos a hacer, digamos, a difundir tu presentación, los links que nos das, y nos comprometemos también a trabajar con las escuelas que se sumen voluntariamente con estas tareas que nos has dejado, que nos parecen muy interesantes. Así que te agradezco muchísimo, y pido un aplauso para vos. Muchas gracias. Muchas gracias y estamos en conversaciones, ojalá para que se haga realidad el encuentro presencial acá en la provincia. Bueno, muchas gracias y un placer haber estado, aunque sea por este formato. Muchas gracias también a todos los presentes y las presentes allí. Mucha fuerza, sobre todo al colectivo docente. No se dejen arrastrar por olas peyorativas de mensajes hacia la educación. La educación es el trabajo más hermoso que se puede hacer, difícil, desafiante, pero fascinante en ver el logro de nuestro trabajo en los cambios de nuestros alumnos. Así que defendamos la profesión docente, defendamos también el rol de la educación en una sociedad tan difícil como la que vivimos. Muchas gracias. Hasta luego. A continuación, la secretaria de Planeamiento Educativo y Desarrollo Profesional Docente, profesora Analía Guardo, la licenciada Patricia Taritolay, a cargo de la Dirección General de Desarrollo Profesional Docente, y la profesora Liliana Arteaga, realizarán el cierre del segundo Congreso Provincial de Educación, Caminos que recorrimos, desafíos por andar. Bueno, hemos llegado al final de este segundo congreso. Para nosotros es una alegría poder hacer el cierre y sentir que hemos puesto nuestro mejor esfuerzo para que la tarea esté cumplida. Como bien decía el ministro, son muy necesarios estos espacios de reflexión. Nos quedamos con muchas ideas. Creemos que la mayoría de los conferencistas, la participación de los docentes en los talleres, en las ponencias, han tenido muchos puntos de coincidencias. Entendemos que nos han planteado desafíos en relación a la gestión de las políticas educativas, pensando en la inclusión, pensando en la diversidad que no solamente tiene en cuenta o debe tener en cuenta la inclusión de los pueblos originarios, sino en todas las diversidades presentes en nuestra provincia tan rica, y enriquecernos de esas diversidades. Tener en cuenta, como recién decía Axel Rivas, y también lo nombraron y lo tuvieron en cuenta otros conferencistas, el desafío que implica enseñar en la actualidad cuando tenemos otras fuentes de información que compiten con la escuela, y nos obliga a eso, a tener que esforzarnos por capturar el interés y la atención de nuestros estudiantes para generar la curiosidad por el aprendizaje. Pero como bien decía Emilio Tenti Fanfani, es la escuela, la institución especializada para poder transformar la cultura objetivada, hecha cosa, en cultura internalizada. Es nuestra función específica, y la escuela
tiene que seguir siendo líder en ese sentido. También, como señalaba Teresa Punta o Daniel Feldman, la necesidad de tener que pensar juntos, también lo decía Axel Rivas, juntos como equipo, como un gran equipo, ministerio, equipos técnicos, escuela, equipos directivos, docentes, juntos tener que pensar cómo andamos este camino, cómo lo recorremos. Solos no podemos, tenemos que estar juntos pensando los desafíos. Y no tenemos seguridades, no tenemos certeza. Como decía Emilio Tenti Fanfani, tampoco sirve la nostalgia por una escuela, por unas niñeces o adolescencias que no vendrán. Y tenemos entonces que pensar cómo va a ser el futuro y pensando en las características de los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes de hoy. Entonces no tenemos certezas, no tenemos nostalgias, tenemos que animarnos a desarrollar las hipótesis de trabajo. Son hipótesis de trabajo. Tenemos que animarnos a aprender nosotros también en ese recorrido, pero con la firme convicción de que estamos buscando que nuestros alumnos adquieran las capacidades para poder desempeñarse como ciudadanos, para poder formarse y desarrollarse como personas. Son desafíos que exigen mucho más, como también decía Teresa Punta, que distribuir conocimientos. Cuando ella hablaba de cuidar en la escuela y apelaba a una frase que la repite mucho nuestro ministro, cuidar es un acto de amor que implica mucho más que brindar conocimientos, cuidar a la persona, cuidar la trayectoria. Son esos los desafíos, ¿no?, a los que nos enfrentamos, pero quienes amamos esta tarea y que circunstancialmente estamos en unos lugares o en otros, pero que lo que nos define es nuestra tarea frente a los estudiantes. Así que bueno, creemos que tenemos como muchas preguntas por delante que ahora cada uno se responderá junto con los colegas en la tarea cotidiana. Estamos todos ante este desafío y espero que podamos llevarlo adelante porque nuestros niños y nuestros jóvenes se merecen que trabajemos para ello. Buen día a todos y todas. Queríamos retomar un poco también lo que se trabajó en los talleres presenciales y virtuales a los que ustedes asistieron. Se desarrollaron 9 talleres presenciales, 4 de ellos referidos a alfabetización, 5 relacionados con habilidades emocionales, 10 abordajes didácticos y estrategias en ciencias sociales, naturales y educación a distancia, 3 talleres de educación a distancia, 2 abordando recursos digitales para las prácticas y 1 referido al acompañamiento para formar al alumno como estudiante. Todos con cupo completo, dando cuenta de que el taller es una técnica que moviliza desde el conocer, desde el hacer y desde el ser. Algunos decires que escuchamos por ahí cuando los recorrimos fueron: aprendí un montón, no sabía que iba a ser capaz de hacer todo lo que proponían, quiero aprender. Excelente proyecto para llevar a cabo.
Uno ve que es posible porque otro lo hizo. La diversidad de propuestas tuvo cabida desde las particularidades de los intereses y demandas, dando cuenta de la complejidad de la vida escolar, porque lo común no es lo homogéneo y requiere miradas focalizadas. Un gracias enormes a todos por su participación y por hacer posible este espacio y tiempo compartido. Gracias. Buenos días a todos. Aludiendo a los caminos recorridos, para culminar esta jornada agradecemos, en primer lugar, a las autoridades del Ministerio de Educación que hicieron posible este evento, como así también a la Comisión Académica, a los equipos de diseño gráfico y programación, publicidad y redes sociales, asistencia técnica y comunicación, a los rectores y rectoras de los institutos de educación superior, número 6003, 6004, 6006, 8048, 6053, profesor Marcelo Rioja, profesor Santiago Narváez, profesora María de los Ángeles Denis, licenciada Dalia Corman y profesor Marcelo Segura, por su invalorable colaboración a través de profesores y estudiantes de carreras a su cargo, Tecnicatura Superior de Recursos Humanos, Profesorado de Danza Folclórica y Danzas Contemporáneas, Tecnicatura Superior en Locución Integral y Profesorado Superior de Educación Musical. A la Escuela EFETA y su directora, profesora Beatriz Chauque, quien posibilitó la presencia de los profesores como intérpretes de lengua de señas argentinas. A los equipos directivos y personal de la Escuela Jacoba Saravia y Colegio Santa Rosa de Viterbo, a la coordinadora del mercado artesanal, señora Yanina Lenti, a los colegas y escuelas que participaron con voces de los estudiantes, número 8203, 8066, 8120, 8122, 4694, 8036, 8061, 3141, 8035, 8163, 8176, 8195, 8207, 6024, Instituto de Educación Integral e Instituto Facundo de Zuviría. Y por supuesto a todos ustedes, muchísimas gracias. Nada más. Por último, compartiremos un breve video de lo que vivió. Por último, compartiremos un breve video de lo vivido durante el desarrollo del segundo Congreso Provincial de Educación, Caminos que recorrimos, desafíos por andar. Muchas gracias a todos y a todas por ser parte.